¿Quieres aprender a ponerte una canción de tono de alarma en tu teléfono móvil? Que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. En este caso, desde el iPhone, que es una metodología un poquito diferente. Decirte que al final de este vídeo te voy a dejar una pildorita muy interesante sobre otros tips dentro del iPhone. Y dicho esto, no te entretengo más. Vamos con la intro. ¡Toda leche! Que comenzamos. Si te sirve al final, suscríbete. Me cago en todo, que no te lo tengo que repetir 1000 veces. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Y lo primero que necesitamos es tener nuestra canción en el ordenador. Bien, tigres, como estáis viendo en mi pantalla, yo tengo ya una canción y tengo el iTunes conectado. Lo que voy a hacer a continuación es conectar el teléfono móvil y vamos a meter esta canción en la biblioteca de iTunes, ¿vale? Para eso vamos a irnos a la parte de Music, aquí, vamos a darle a Agree, y aquí vamos a irnos a la parte de File y vamos a darle a añadir file a la librería, ¿vale? Bueno, vamos a elegir en la que tenemos, en este caso en el escritorio, que es esta de aquí, Tiki-Taka. La abrimos y ya la tenemos importada dentro de la librería. Bien, tigres, ya aparece lo de Rafael R aquí, ¿vale? Aparecen los vídeos, música, etcétera. Tenemos que importar la canción que acabamos de meter en el iTunes, ¿vale? Para eso lo que vamos a hacer es, dentro de, básicamente, el menú de iTunes, nos vamos a ir al símbolo del telefonito, luego nos vamos a ir a la parte de Music, aquí a la izquierda, y vamos a darle a sincronizar la música de nuestra librería. Vamos a darle a Entire Music Library y vamos a darle a aplicar. Empezará a sincronizarse. Veis que pone que solo tiene una canción. Tenemos que esperar a que acabe esto de aquí arriba. Y una vez la tenéis sincronizada, os tiene que aparecer en la aplicación de música, que la tenéis aquí. Aquí os aparece la canción. Entonces, una vez tenéis la canción en vuestro teléfono móvil, vamos a irnos a la parte de alarmas y para eso vamos a buscar aquí en el buscador, ponemos el reloj o las alarmas y nos vamos a la pestaña de alarmas abajo a la izquierda. Elegimos una alarma cualquiera y en sonido vemos que podemos elegir varios sonidos y también vemos que podemos elegir canciones Tiki-Taka, y de esta manera ya tendremos elegida nuestra canción para nuestra alarma, obviamente a la hora que nosotros necesitemos. Así que aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro del iPhone o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Y ahora soy la tan rápida, me cago en todo, dale un super like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vámonos!